Hola, hola, este es el día que a ellos el Señor nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. ¿Cómo están ustedes? Le habla su amigo y su hermano Juan Córdoba. Sirvo a la Iglesia Cuerpo de Cristo aquí en la ciudad de Nueva York por más de 3 décadas por y para la gloria del Señor. Nos encontramos en nuestros estudios de curso de capacitación ministerial. Estamos estudiando, nos encontramos dando una introducción a la carta del apóstol Pablo a los romanos. Estamos envueltos en un estudio fascinante, interesante, importantísimo, que es estudiar la carta del apóstol Pablo, 14 de ellas. Yo incluyo a la carta de los hebreos como parte de esa carta. Ayer di una reseña con relación a la vida del apóstol Pablo. Considero que antes de continuar con la carta de los romanos, creo que debemos saber un poquito de la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, pues, fue el instrumento que el Señor usó para escribir gran parte de lo que es llamado el Nuevo Testamento. Yo prefiero llamarlo el pacto renovado, sería más correcto decir así. El pacto renovado por medio del sacrificio de Jesucristo. No que es nuevo, sino que es una continuación, se renueva. Pero bien, ayer estuve dando una reseña o un breve estudio con relación a la vida del apóstol Pablo. Primero, vamos a orar juntos. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte, Señor, date las gracias por este día hermoso de vida que me has dado. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por todo. Te pido, Señor, que sea con nosotros este tiempo. Lo apartamos para ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estuvimos estudiando el árbol de vida del apóstol Pablo, o estudiar un poquito sobre el apóstol Pablo. Yo quiero dar un breve repaso de lo que se dijo. Dijimos que en cuanto a su familia, la familia del apóstol Pablo, su padre, él dijo: yo soy hijo de fariseo. Es decir, que el padre de Pablo era fariseo. No sabemos nada de su madre. Era ciudadano romano, y su hermana vivía en Jerusalén. Y también se sabe de un sobrino de él. En Hechos. En cuanto a su niñez, él dice que él es benjamita, de la tribu de Benjamín, y que él nació en Tarso. Pablo era un hombre sumamente educado. Él no era un pagano. Él era un hombre muy sumamente capacitado. Era un teólogo, era un doctor en la ley, era abogado. Conocía seguramente 3 o 4 idiomas: hebreo, arameo, griego y posiblemente otros idiomas. Estudió en uno de los profesores más importantes, llamado Gamaliel. A Gamaliel le dieron el título de la veneración de la ley, uno que veneraba la ley. Gran maestro fue el profesor del apóstol Pablo. En cuanto a su conversión, ya nosotros sabemos, iba persiguiendo la iglesia. El Señor lo interceptó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él pregunta: Señor, ¿quién eres y qué quieres que yo haga? ¿Quién eres? Yo soy Jesús, yo soy a quien tú persigues. El Señor lo salva y lo comisiona, y le dice a Ananías que visitase allá a Pablo. Al principio él no quería ir, y le dijo: vete, porque el instrumento escogido me es para llevar mi nombre hasta los últimos rincones de la tierra, como así lo hizo.
Tenemos también que después de su conversión, él estuvo 3 años en Arabia. Se desconoce por completo qué hizo 3 años allá. Yo diría que el Señor lo tomó y lo discipuló como discipuló a los 12, a los 11, porque Judas Iscariote no cuenta en este asunto. Entonces Pablo sería el apóstol número 12, yo diría. Y el Señor, esos 3 años, uno se puede imaginar las grandes experiencias que él tuvo con el Señor, cómo las escrituras comenzaron a tener sentido, cómo él anteriormente miraba la Biblia con una óptica completamente diferente, porque no solamente él leía la Biblia, él leía también las tradiciones, leía los comentarios de los rabinos y no tenía el cuadro completo con relación al Señor. Entonces, al encontrar al Señor, el Señor abrir los ojos del entendimiento, estar 3 años en un retiro, yo diría con el Señor, pues entonces él ciertamente tuvo que aprender y desaprender. Vimos también el primero y el segundo y el tercer viaje misionero. En ese intervalo, el Señor lo usó para plantar diferentes iglesias, la iglesia de los Corintios, Gálatas, Éfeso, y otras congregaciones. La iglesia que él escribió, él no fue el instrumento para... Se usa la palabra fundar, a mí no me gusta ese término. Él colaboró con el Señor para iniciar esa congregación. Me gusta usar ese término. Yo planté una iglesia. Eso, uno debe siempre tener cuidado, hermano, de ser prepotente y pretender nada. El hombre no puede hacer nada si el Señor no le ayuda. Sin Él nada podemos hacer. Así es que es importante que nosotros le demos siempre la gloria a Dios y no pensemos algo de nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, dice la Biblia. No a tu nombre, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Entonces el apóstol Pablo fue un instrumento verdaderamente. En cuanto a su familia, él fue recibido por la iglesia en Jerusalén. Después de que él descendió de allá de Arabia, esos 3 años post conversión, él estuvo 15 días con el apóstol Pedro. Él fue introducido a la comunidad de la fe. Ya no era el perseguidor, era el perseguido. Cristo lo perseguía a él y fue verdaderamente un instrumento para la gloria de Dios. Vemos cómo es apresado por los judíos cuando él predica, y luego él comienza a defenderse. Él se defiende y él dice algo que los creyentes deben de entender y que se le hace como tan difícil. Pablo era un judío de pura cepa. Y las personas creen, el cristianismo cree que cuando Pablo, el Señor lo salvó, que él abandonó todo eso y ahora es un cristiano. Eso es un error. Él era un judío mesiánico. Es decir, que él se tornó al Mesías. Y él continuó siendo judío. Algunas personas creen que Pablo viene, se convierte y que él abandona todo lo que él había aprendido, que todo lo que ella no leía el Antiguo Testamento, que no creía en la circuncisión, que no creía en la fiesta judía. Eso es completamente errado. En eso el cristianismo ha fallado, porque se llevan de la noción que no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia, y el mismo cuento de siempre, pensando, claro, no estamos bajo la ley. Bueno, primeramente, la palabra ley en el Nuevo Testamento tiene
6 diferentes matices. Es decir, en cada pasaje tú tienes que ver qué significa ley en ese pasaje. Está la ley del pecado, está la ley de las tradiciones, y está la ley del Señor, está el libro de la ley, que son el Pentateuco, todo el Antiguo Testamento, la ley de Jehová convierte el alma. Entonces no podemos hablar despectivamente en relación a eso. También encontramos que, continuando esta reseña sobre el apóstol Pablo, encontramos que él fue apresado en el capítulo 22 por los romanos, y él se defiende delante del Sanedrín. También nosotros vemos cómo él tiene una visión en la noche en el capítulo 23, y hay un complot para quitarle la vida, y lo toman en una canasta y lo bajan por el muro de la ciudad. Todo esto que te estoy diciendo aconteció en Jerusalén. Ahora, de ahí el apóstol Pablo pasa a Cesarea, y allí él tiene su defensa delante de Félix. Ustedes recuerdan esa expresión: por poco me persuade a ser cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. A muchas personas a veces uno le predica y dice, poco, casi me convierto, casi me meto a tu religión, le dicen a uno. Ellos no entienden que ser creyente no es ser parte de una religión, es ser parte de una relación que tenemos con nuestro Dios. Es una nueva vida, es un nuevo comienzo, es un nuevo inicio, no tiene nada que ver con la parte de religión. Encontramos también que en Cesarea él hace su defensa ante Félix. Todo esto que le está aconteciendo ahora va a culminar con que Pablo llega a Roma finalmente, donde él es ejecutado. Él muere por causa de Jesucristo. Y también él fue encarcelado por 2 años, hermano. Estuvo en la cárcel por 2 años. Por eso usted ve que hay cartas que se llaman las cartas de la prisión. Mientras él estaba preso, por ejemplo, la carta a los filipenses, la carta a los Éfesos, a la iglesia de Éfeso, y otras cartas las escribió mientras él estaba confinado. No podía hacer su obra en el sentido de ir a predicar. Mas, sin embargo, gracias a Dios, hermano, tenemos las preciosas epístolas, las epístolas de prisión del apóstol Pablo y demás. También tenemos que él apela a César. El apóstol Pablo apela a César, y como él apeló a César y era ciudadano romano, ellos no podían negarle esa apelación. Uno puede pensar, si ya están a punto de dar la libertad, si no encuentran nada en él, ¿por qué insiste y persiste en ello? La única explicación que yo podía darle es que esto era parte del propósito de Dios para con ellos. Él dice al final de la carta de los romanos que sus prisiones son conocidas aún en el pretorio. ¿Qué significa eso? Significa que él estaba custodiado 24 horas al día, amarrado a un preso en la mano derecha y a uno en la izquierda. Los presos dormían con él en la celda. Era considerado un criminal. ¿Y qué usted cree que él hacía cuando estaba ahí? Bueno, él oraba, él cantaba, él escribía epístolas, y muchos de esos presos se tornaron al Señor. Es decir que
el hombre puede estar preso físicamente. La palabra de Dios nunca está presa. La palabra de Dios nunca puede ser encarcelada. Y aun cuando sus hijos están encarcelados, esa palabra en ese lugar sigue corriendo y sigue salvando las vidas. Encontramos que luego que apela César, él se defiende delante del rey Agripa. Capítulo 26, Hechos 26, delante del rey Agripa. Finalmente, casi están a punto de perder la vida en esa tripulación. El apóstol Pablo aborda con, creo que eran 288 pasajeros que eran prisioneros, y ellos iban a ser transportados hasta Roma. Y ahí está Pablo. Hubo un gran naufragio en alta mar. Ustedes recuerdan, la tripulación queda despedazada y el Señor le dice que la barca se va a perder porque no habrá pérdida de vida. Y así nadando y con objetos que tomaron para flotar, llegaron con mucho percance hasta la costa y allí llegaron hasta Roma. En capítulo 28 nosotros vemos la llegada del apóstol Pablo a Roma. Y en el capítulo 28 me gustaría leerle este pasaje del capítulo 28 del libro de los Hechos, para que tengamos una idea lo que está aconteciendo. Hechos 28, 18. Leemos lo siguiente con la Biblia, naturalmente. 8, 28, 18. Dice, versículo 17. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos, le dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con estas cadenas. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado mal de ti. Pero querríamos oír de ti porque lo que piensas, porque de estas sectas nos es notoria que en todas partes se habla contra ella. Le dicen con la secta, le está refiriéndose a la creencia de Pablo, la secta de los nazarenos de Cristo. Ellos consideraban que lo que Pablo enseñaba y los demás era una secta. Versículo 23. Y habiéndome señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a las cuales le declaraba y le testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, oiga esto, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿De qué se trata la Biblia? ¿Qué Biblia usó Pablo para predicar? La ley y los profetas. O sea, hay algo malo en la ley. Él usó la ley, usó la Torah para predicar a Jesús. Es que toda la Biblia era del Señor. ¿Cuándo será que los cristianos van a entender esto? Toda la Biblia apunta al Mesías, enseña del Mesías. Ese es el propósito de toda la Biblia. Entonces dice,
Versículo 24, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse le dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ver a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo no veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y tus ojos se han cerrado, etcétera, etcétera. Ahí él le habla y le dice que lo que esos que no creían, judíos que no creían, era el cumplimiento de lo que decía el profeta Isaías. De lo que decía el profeta Isaías. Entonces, aquí en el versículo 30 y 31, dice aquí: y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada en Roma, y recibía a todos a lo que él venía. Él estaba esperando su juicio y estaba en una casa alquilada, pero estaba preso, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Así se termina el libro de los Hechos. Pablo en una casa alquilada hablando del reino, y nosotros sabemos por la historia que Pablo murió como mártir. Entonces, allí es interesante que Pablo, mientras estaba preso esos 2 años, ¿qué hizo Pablo? Él escribió 6 cartas allí. Escuche bien, 6 cartas escribió el apóstol Pablo mientras estaba preso en Roma. Por eso es, estudiante, cuando usted lee la Biblia, usted tiene que tomar el tiempo para conocer el trasfondo histórico. Los cristianos, miren lo que hacen: abren la Biblia y comienzan a leer. Esa es la manera. Uno se edifica porque es la palabra de Dios, pero usted debe conocer quién le escribió, dónde estaba, por qué se escribió, quiénes eran los que recibían la carta, cuál era el problema que había, para que usted pueda tener un entendimiento más claro de las Sagradas Escrituras. No se conforme con ser superficial. Invierta el tiempo, sea disciplinado. La mayoría de los creyentes, créanme, no lo son. Son disciplinados en otras cosas, pero en lo que tiene que ver con la palabra, créanme, lo he visto docenas de veces. Pero algunos sí, claro, algunos sí. Entonces, yo creo que hasta ahí lo voy a dejar. Y ya, solamente mencionarle a ustedes, mostrarle, por ejemplo, disculpen, aquí se me fue otra vez. Aquí tenemos, ¿verdad? Lo que tiene que ver con esa carta gloriosa del apóstol Pablo. Entonces nosotros vimos, cuando di la primera clase de Romanos, toqué esta parte que tiene que ver con el Evangelio de Dios a las naciones y cómo el trasfondo en busca de redención. El apóstol Pablo explica en la carta el plan redentivo como ninguna otra epístola. Es una carta completa, es una carta saturada de tantas gloriosas enseñanzas. De qué manera el hombre que fue expulsado del huerto, de qué manera el hombre puede tornar a Dios, ser justificado, de qué manera, cuál es la manera, el hombre ha sido sacado, y naturalmente viene el capítulo 4, la ofrenda. El hombre necesita expiación, y eso se ve
por medio de la ofrenda grata de Abel, la ofrenda grata del Señor, el derramamiento de sangre de Jesús, es el medio, es el puente para retornar al Señor. Dice que extranjero, el castigo errante y extranjero, así es el hombre, errante de aquí para allá, sin rumbo, y extranjero, no se ubica en el Mesías, no se ubica en el propósito. Todos, como ovejas dispersas, así éramos nosotros. Y el Señor pregunta que si quiero yo la muerte del impío, y la respuesta es no, de ninguna manera. El Señor es paciente para con todo. Cuando continuemos la clase, en el día de mañana, será en la tarde, estaremos viendo otros aspectos de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por permitirme compartir tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera del camino. Exalta a Jesús, oh Dios. Exalta a Cristo. Enséñanos, sin ti no podemos hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, familia, gracias.